Carlos Herrera, el periodista que nunca deja a nadie indiferente, vuelve a estar en el centro de la polémica. Sus declaraciones recientes en su programa de radio han desatado una tormenta mediática que ha sacudido tanto a la esfera política como a la opinión pública. Y es que, si algo caracteriza a Herrera, es su habilidad para decir lo que piensa sin pelos en la lengua, algo que le ha valido el aplauso de muchos y las críticas de otros tantos. Antes de entrar en materia, aprovecho para darte la bienvenida a Política sin Censura, el canal donde analizamos la actualidad política con rigor y sin filtros. Si todavía no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Así no te perderás ninguno de nuestros análisis y estarás siempre informado de lo que realmente importa. El programa más reciente de Carlos Herrera, emitido en su espacio matutino en la cadena COPE, se convirtió en un auténtico bombazo informativo. Durante su intervención, Herrera lanzó duras críticas al gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando no solo su gestión económica, sino también la estrategia política de pactos con formaciones independentistas como ERC y Bildu. Estas alianzas, que en su opinión representan una amenaza directa para la unidad de España, han sido calificadas por el periodista como un chantaje disfrazado de negociación. Carlos Herrera no se detuvo ahí. Durante su intervención, sacó a relucir cifras y argumentos contundentes para respaldar sus críticas. Según afirmó, los pactos entre el gobierno y las fuerzas independentistas no solo están condicionando el presupuesto general del Estado, sino que están sentando un peligroso precedente que pone en jaque la institucionalidad democrática. Estamos asistiendo al desmantelamiento paulatino de la soberanía nacional, sentenció con un tono grave que resonó entre sus oyentes. El periodista no escatimó en detalles para argumentar su postura. Entre sus puntos más destacados, criticó la reciente modificación de la ley Mordaza, en la que, según Herrera, se han cedido principios esenciales a cambio de votos. Esta reforma, que incluye la eliminación del uso de pelotas de goma y modificaciones en las llamadas devoluciones en caliente, fue descrita por Herrera como un paso atrás en materia de seguridad ciudadana. Según su análisis, estas medidas solo benefician a los sectores más radicales de los socios del gobierno, dejando al ciudadano común en una posición de mayor vulnerabilidad. En su monólogo, Herrera no perdió la oportunidad de arremeter contra Pedro Sánchez, a quien acusó de actuar únicamente en función de su supervivencia política. Sánchez no gobierna pensando en España, gobierna pensando en Sánchez, dijo, provocando reacciones divididas en redes sociales. Algunos internautas lo aplaudieron por su valentía al señalar lo que muchos consideran una verdad incómoda, mientras que otros lo tildaron de parcial y alarmista. El impacto de sus palabras no se limitó a sus oyentes habituales. Sus críticas se convirtieron en tendencia en Twitter, con etiquetas como #Herrera contra Sánchez y #Pactos de la Vergüenza, que generaron miles de comentarios en pocas horas. Aunque el periodista no es ajeno a la controversia, esta vez sus declaraciones parecieron llegar en un momento especialmente delicado, dado el creciente malestar social por las decisiones del gobierno. Por otro lado, en su programa también abordó la cuestión de los indultos a líderes del procés catalán, calificándolos como un insulto a la justicia y al pueblo español. Herrera no solo cuestionó la legalidad de estas medidas, sino que también planteó dudas sobre su legitimidad moral. Según él, estos indultos no representan un gesto de reconciliación, sino una maniobra desesperada para asegurar el apoyo de ERC en el Congreso. Mientras tanto, las reacciones del ámbito político no se hicieron esperar. Desde el Partido Popular, figuras como Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo citaron fragmentos de las declaraciones de Herrera para reforzar su crítica al Ejecutivo. En cambio, desde el PSOE, altos cargos desestimaron las palabras del periodista, acusándolo de ser un altavoz de la derecha más reaccionaria. Incluso miembros de Unidas Podemos, como Aioún y Belarra, se refirieron a él como el representante de los intereses mediáticos del IBEX 35. El propio Herrera, lejos de amedrentarse, respondió a las críticas con el tono irónico que lo caracteriza. En el programa del día siguiente, comentó, cuando no tienen argumentos, recurren a los insultos. Eso solo demuestra que hemos tocado un nervio sensible. Esta actitud desafiante no hizo más que alimentar el debate, dividiendo aún más las opiniones entre quienes lo ven como un defensor de la verdad y quienes lo consideran un provocador profesional. Uno de los puntos que más revuelo generó en las declaraciones de Carlos Herrera fue su mención explícita al papel de Bildu en las negociaciones presupuestarias. El periodista calificó esta situación como la prueba más evidente de que Pedro Sánchez está dispuesto a cruzar cualquier línea roja con tal de mantenerse en el poder. Según Herrera,
la presencia de un partido con vínculos históricos con ETA en la negociación de los presupuestos es un hecho que no tiene precedentes en la democracia española. Estamos viendo cómo el gobierno legitima políticamente a quienes, hace no tanto, justificaban la violencia, afirmó, despertando aplausos de su audiencia y críticas feroces desde el espectro político de la izquierda. En este contexto, Herrera también señaló el silencio de otros líderes europeos sobre las alianzas de Sánchez, sugiriendo que hay una estrategia internacional para minimizar las implicaciones de estos acuerdos. ¿Dónde están los que tanto nos daban lecciones de moralidad y democracia? Parece que cuando se trata de Sánchez, las reglas son diferentes, afirmó con sarcasmo. Este comentario avivó aún más las discusiones, con personalidades internacionales como algunos europarlamentarios reaccionando a las palabras del periodista. Otro tema candente fue su crítica a los datos recientes del mercado laboral, que, según Herrera, muestran un panorama alarmante. Aunque el gobierno ha presumido de cifras récord en empleo, el periodista destacó que gran parte de estos puestos son temporales y precarios. Nos están vendiendo humo. El empleo que se está creando no garantiza estabilidad ni calidad de vida para las familias españolas, afirmó. Herrera incluso citó informes de organismos internacionales como el FMI y la OCDE que han señalado que España lidera el ranking europeo de contratos temporales, algo que el gobierno ha evitado abordar en sus discursos públicos. El análisis de Herrera no se limitó al ámbito económico y político. También dedicó tiempo a hablar sobre la división social que, según él, ha fomentado el Ejecutivo. Señaló que la estrategia de Pedro Sánchez se basa en polarizar al país para consolidar su base electoral. Es la vieja táctica del divide y vencerás, pero lo que están haciendo es romper España desde dentro, afirmó con tono enérgico. En este punto, Herrera conectó la fragmentación política con el clima social, haciendo hincapié en el aumento de tensiones entre diferentes regiones y comunidades autónomas. Las palabras de Herrera también resonaron entre sus colegas del mundo del periodismo. Mientras algunos defendieron su derecho a expresar opiniones fuertes como parte de su estilo, otros cuestionaron si sus críticas son verdaderamente imparciales. Por ejemplo, periodistas como Antonio García Ferreras señalaron que Herrera está adoptando un discurso que parece más una declaración política que un análisis periodístico. En respuesta, Herrera no tardó en contraatacar: la imparcialidad no es quedarse callado. La imparcialidad es denunciar lo que está mal, sin importar a quién moleste. La figura de Carlos Herrera siempre ha sido un imán para la controversia, pero en este momento su voz se ha convertido en un reflejo de un descontento más amplio en sectores de la sociedad española. Tanto sus seguidores como sus detractores coinciden en que su programa tiene un impacto significativo en el debate público. Según expertos en comunicación política, el estilo directo y combativo de Herrera ha sido clave para captar la atención de un público que busca voces críticas en un panorama mediático que perciben como mayoritariamente alineado con el gobierno. Para finalizar, el impacto de las declaraciones de Carlos Herrera trasciende el ámbito puramente mediático. Su capacidad para polarizar y movilizar opiniones lo posiciona como una figura clave en el debate político actual. Ya sea admirado como un defensor de la libertad de expresión o criticado como un agitador ideológico, Herrera ha demostrado que su voz sigue siendo una de las más influyentes en el panorama mediático español. En un contexto donde la política y los medios se entrelazan cada vez más, figuras como Herrera representan la convergencia entre opinión y poder. Su postura crítica, respaldada por datos y argumentos sólidos, logra no solo incomodar a los líderes políticos, sino también activar un debate necesario en una democracia. A través de su plataforma, el periodista ha dejado claro que no piensa dar tregua en su misión de cuestionar las acciones de quienes ostentan el poder, independientemente de las críticas que esto le genere. Para ti que nos sigues en Política sin Censura, no olvides suscribirte al canal para continuar analizando la actualidad política con profundidad y sin filtros. Aquí, siempre encontrarás un espacio donde las verdades incómodas tienen su lugar y donde el debate abierto es la norma. Nos vemos en el próximo análisis.